Buenas, nosotros somos Patricia García y Constanza Urapilleta desde Santiago del Estero y compartimos reflexiones y propuestas para la integración de los conflictos ambientales en la investigación y docencia con perspectiva etnobiológica. El objetivo de nuestro trabajo es reflexionar sobre nuestras tesis de doctorado, en mi caso yo la estoy elaborando y en el caso de Constanza ya la ha realizado y la ha defendido en el 2020, en los cuales hemos abordado temas de etnobiología, o sea, partimos de la etnobiología, siendo que yo soy ecóloga, Constanza es bióloga. Entonces, a lo largo de nuestro trabajo de campo nos vamos dando cuenta que aparece como emergente el conflicto ambiental. Entonces, analizar las perspectivas y herramientas teóricas metodológicas para ir entrando en diálogo con esos conflictos está siendo en mi caso una búsqueda y en el caso de Constanza ha sido una búsqueda para poder enriquecer y abordarlo y tratarlo en su tesis. Entonces, nosotras nos hemos juntado y hemos profundizado esta discusión, que la hacemos pública ahora con ustedes, para incorporar precisamente el conflicto ambiental en nuestra práctica académica y docente y presentamos nuestros estudios de caso. Tenemos una fuerte perspectiva de trabajo que aporten al sistema de vida campesino. Entonces nos interesa que nuestras investigaciones sean de tipo colaborativo. Asumir ese reto de una ética del propósito en la investigación, nos lo planteamos también como algo, un desafío en un contexto en el cual los contextos de trabajo en etnobotánica son complejos sociopolítica y bioculturalmente, porque las comunidades rurales e indígenas con las cuales trabajamos atraviesan cada vez más conflictos socioambientales y transformaciones socioculturales. Y eso entra en tensión con desarrollo científico-tecnológico en la academia, con avances que generalmente no están alineados con el contexto socioeconómico local. Persistiendo en este campo, en la investigación, en la ciencia, en la idea de la objetividad positivista y en la imposición de temas de investigación globalizados por la evaluación de la productividad científica y faltando en la formación de ecólogas de formación en trabajo transdisciplinar y en general prima la separación entre la naturaleza y el ser humano. Los sitios de estudios en los que trabajamos son en las sierras de Guasayán, en el departamento de Guasayán, y en las cercanías de la localidad de San José de Boquerón, en el departamento Copo, en el norte. Bueno, así como ha dicho Connie, en el Salado Norte, que queda ahí bien arriba, en la provincia de Santiago del Estero, hay todo un monte de quebracho colorado, principalmente. Entonces eso hace que la zona tenga una fuerte actividad forestal. Muchas de las familias de estas localidades con las que yo comparto trabajan del bosque de quebracho colorado y también de el hacer carbón vegetal. Y en Guasayán, en el bosque, la actividad maderera es más reducida y se basa la economía de las familias con las cuales trabajamos en la producción caprina y en los frutos del monte. Elegimos trabajar con estas preguntas de reflexión que encontramos en el texto de Camacho Benavides, Ética etnobiológica en el mexicano contemporáneo, que nos resonaron y nos parecieron referencia de preguntas que nos venimos haciendo desde que iniciamos el trabajo. Y esas preguntas son: ¿cuál es el propósito de la investigación y quiénes se benefician de ella? ¿Cuáles son los posibles beneficios y perjuicios para las organizaciones y sujetos con los cuales trabajamos y qué esperan y necesitan ellos de la investigación? Cómo nos posicionamos como etnobiólogos, ¿no?, desde esta ciencia en relación a esos conflictos socioambientales y a las luchas por los derechos de las comunidades. Estamos preparadas para reconocer y respetar los derechos y las miradas de las realidades que estas personas tienen. Cómo podemos establecer un diálogo continuo y reconocer a estos sujetos como también sujetos epistémicos en nuestra investigación. Y cómo manejamos la información y los resultados de investigación de manera ética y respetuosa. Bueno, como había dicho, uno de los territorios del Salado Norte, ahí yo comparto con dos escuelas, una muy cercana al río Salado, que se observaba recién en la imagen, y la otra más monte adentro, a 20 kilómetros de esta localidad de Boquerón, que se llama Pilbas Bajo. La otra localidad más cercana al río se llama El Ceibal. Ahí hemos trabajado un ciclo de formación docente con docentes de ambas escuelas y estaba abierto a la comunidad, así que también han participado docentes de otras instituciones. Entonces, desde el cotidiano escolar hemos ido partiendo desde sus propias propuestas de aula en buscar la manera de poder transformarlas, si así lo desearan, y el conflicto ambiental, la problemática ambiental aparecían en el ciclo de formación. Entonces ahí indagábamos acerca de quiénes eran los actores, qué intencionalidades tenían. Recuerdo en una oportunidad, de los encuentros, un docente de historia trae, por ejemplo, la conflictividad que sucede en su paraje, que se llama Nuevo Singolar, donde hay fumigación por agrotóxicos de parte de un finquero, donde hay lamentablemente muerte de animales, porque cuando ingresan los animales de la familia a esta finca, bueno, son matados. Entonces ahí reaparece un conflicto que para el resto de la gente estaba como dormido, que era el del remate del Ceibal,
que en el 2013 se habían rematado 7 pueblos, el Banco Platense lo realiza, y bueno, y una de las comunidades que sigue quedando afectada, porque en el acuerdo queda suscrito a ese lugar, la empresa, es esta a la que pertenece este docente que ha participado de los encuentros, y ahí es como reaparece el conflicto del Ceibal en el ciclo de formación docente y le damos un tratamiento. Después voy a volver sobre el otro conflicto que está latente en la otra comunidad. Bueno, en Guasayán el trabajo de investigación empieza con el propósito de estudiar la diversidad del bosque nativo en las comunidades campesinas asociado a su aprovechamiento y la valoración, la importancia del bosque para las comunidades. Es así que surge el conflicto como una de las principales amenazas para el sostenimiento del bosque nativo. Y como propósito de que el proyecto de investigación aporte algo a la organización, se elaboraron una cartilla y un material visual en articulación con el taller libre de proyecto social de la UBA. Ujú. Esto es volviendo a estos conflictos que han aparecido en estos encuentros que hemos mantenido con docentes. Uno era el del remate, que decía que había 7 pueblos que habían sido rematados en el año 2003 en una subasta que realiza el Banco Platense y que después tiene un acreedor. Esas reuniones y esas instancias, digamos, organizativas también sucedían en la escuela del Ceibal porque iba a ser hasta rematado precisamente el predio de la escuela. Entonces había docentes involucrados. Sin embargo, a pesar de toda esa dinámica que sucedía en la escuela y que los mismos docentes eran quienes llevaban adelante, junto con el resto de la población, no era llevado pedagógicamente al aula. Entonces la consulta a los docentes en ese momento que estábamos en los encuentros que eran precisamente un ciclo de formación docente, o sea, trabajábamos sobre propuestas pedagógicas directamente, era de cómo nos llevaban estas situaciones al aula, y ahí había como diferencias en pensamientos. Por ejemplo, algunos creían que como se trabaja con niños no hacía falta entablar estos diálogos con ellos, otros creían que porque podría generar mayores tensiones, porque podría haber habido alguna de las familias que esté de acuerdo, que vinieran creyendo que eso iba a generar como desarrollo si llegaba a la empresa. Entonces, frente a estos, uno habilita esos espacios de diálogo para que lo digamos, ¿no? Que qué es lo que hace obstruir el tratamiento de un conflicto tan grave para la comunidad, que es trascendental y que no sea considerado hacia adentro de la escuela. La otra comunidad, que es Pilbas Bajo, aquí bueno, figura también una referencia de una página de jesuitas, porque esta localidad, San José del Boquerón, está atravesada por la Compañía de Jesús, tienen una iglesia ahí, y hace muchísimos años que vienen desarrollando tareas en relación a todo un trabajo parroquial, pero también un trabajo comunitario. Entonces, he tomado desde ese sitio la noticia, ¿no? El despojo de un territorio campesino, el caso de Sachachupasca, Sociedad Anónima. Bueno, lo que sucede en esta comunidad también tiene una amenaza con esta empresa, y en algún momento, porque el conflicto empieza en el 2007, tiene diferentes sucesos, en algún momento llega Pérez Esquivel a la comunidad, como también como un hito, digamos, dentro de la productividad del conflicto, y ahí también en esa oportunidad que él llega y que se hace toda una actividad con la comunidad completa y que llegan desde diferentes lugares, la escuela también estaba presente, los maestros habían llevado a todos los estudiantes a que participen de esa gran asamblea. Sin embargo, después al conversar qué actividades habían desarrollado hacia adentro de la escuela, lo del conflicto no estaba tan presente, pero sí esto que llegaba el Premio Nobel de la Paz, ¿no? O sea, es como que ellos decían que hacia adentro de la escuela habían trabajado sobre que era un Premio Nobel de la Paz, que por qué venía este hombre aquí, ahí aparecía lo del conflicto, pero no necesariamente había sido madurado como una propuesta pedagógica en sí por los docentes de tratarlo adentro de la escuela. Bueno, en el caso de Guasayán, el conflicto es principal, el primer conflicto, bueno, los conflictos de tierras vienen desde el siglo pasado, y lo que se ve es además de los problemas de agrotóxicos y el problema de cada conflicto de tierra, también ya hay un avance que está acercando los territorios y amenaza o reduce el acceso al monte. Surge también poner en valor el trabajo de la organización y la perspectiva territorial, de que no solamente poner en valor el trabajo de la comunidad en el sostenimiento del bosque dentro de sus territorios, sino también en el contexto del paisaje, en la defensa y del territorio como tal, para detener el avance de la frontera. Bueno, en relación al trabajo en el ámbito formal de la educación ambiental, desde la necesidad de la mesa de integrar a los jóvenes en el trabajo de la organización y su perspectiva, ellos manifiestan la necesidad de que las instituciones estatales trabajen en vinculación con la perspectiva de la organización. En ese sentido, surge la propuesta de trabajar con docentes en un proceso de educación ambiental. Sin embargo, ese fue infructuoso por falta de interés.
Allá en el Salado Norte sí estamos haciendo un trabajo con docentes que viene en continuidad. Lo que sí notamos que las propuestas de aula que van saliendo tienen que ver con valorar aspectos de la vegetación, de la fauna, del paisaje. Sí aparecen problemáticas ambientales o carteleras alusivas en relación al ambiente, pero todavía está faltando como esa conexión con la comunidad. O sea, como que las propuestas puedan tener una repercusión comunitaria, como si las observamos cuando suceden situaciones de conflicto, que las escuelas, si bien no lo llevan como propuesta pedagógica, sí están, habilitan el espacio para que se puedan hacer las reuniones ahí, los docentes también se ven interpelados y al menos consultándose qué hacer, están en situación. Pero las propuestas de aula y notamos que no abonan en esta transformación hacia la comunidad. Por eso decimos que hay como un resultado limitado en su repercusión comunitaria desde sus propuestas ambientales por el momento, que las seguimos pensando y reelaborando. A través del trabajo de reflexión y diálogo que hicimos, nos dimos cuenta que asumimos este posicionamiento y compromiso de trabajo en base a experiencias previas en trabajos colectivos no curricularizados, nutridos por la educación popular en movimientos sociales y por el pensamiento ambiental. Eso nos ha implicado la necesidad de perspectiva de trabajar desde la coproducción de conocimiento y nos ha llevado a ver la necesidad de incorporar el conflicto ambiental como un problema social relevante del contexto de trabajo. Y para ello hemos recurrido a la producción académica de otros campos como la ecología política, la agroecología, la educación ambiental crítica, las epistemologías feministas, entendidas dentro del pensamiento ambiental latinoamericano. Ujú. Así el conflicto es visto también como un conflicto de valores, entonces interpretamos esos múltiples lenguajes de valoración que aparecen en relación al conflicto, también dar lugar a reconocer cuidados, a reconocer esas reexistencias a partir de una situación así de conflicto, y un reencantamiento, digamos, ¿no? Porque cuando suceden estas amenazas y hay momentos de mucha tensión, realmente uno tiene que buscarle la vuelta como para reencantarse, en nuestro caso, para reencantarnos con nuestras tesis, y en el caso de las familias que están cuerpo a cuerpo con la situación, bueno, reencantarse de esos buenos vivires, ¿no? Y de la lucha. La perspectiva de derechos es una perspectiva que también nos atraviesa como para seguir ahondando, en incorporarla en nuestra tesis. Y una de las maneras, digamos, de que también Connie la encontraba era desde los talleres, desde la recuperación de la memoria histórica y desde estas cartografías sociales que empiezan a aparecer en mapeos compartidos, comunitarios. Ahí aparecían unas imágenes hace un momento de que se veían diferentes tipos de conflictos. Y particularmente hacia dentro de la escuela, este proceso de investigación colaborativa que tenemos con los docentes en una triple hélice donde está la propuesta, esa propuesta es revisada y hay una transformación de esa práctica. Bueno, en cuanto a esto de la educación ambiental, que valoramos que se pueda asumir como un espacio transversal dentro de la escuela, o que también pueda tener el aporte de organizaciones fuera de la escuela hacia dentro de ella, es la importancia de considerar esta variable política dentro de la educación ambiental, dentro de asumir estos conflictos ambientales desde estas desnaturalizaciones, digamos, de los discursos dominantes, acudiendo a una participación ciudadana, una participación campesina y en una búsqueda de justicia ambiental. Para ello, una de las herramientas que tomamos es la de la pedagogía del conflicto ambiental, y hay autores a quienes escribimos y tenemos amistad que plantean una serie de ítems que vinculan a esta pedagogía del conflicto ambiental con la implementación de un dispositivo, donde no lo vamos a enunciar porque es largo, más aquí les dejamos como en presencia de que han sido discutidos por nosotros. Y para cerrar, bueno, esto que siguen estas preguntas como para acompañarnos en todo el trabajo, y nos van a seguir acompañando, que es un trabajo en el cual vamos aprendiendo encuentro a encuentro y nutriéndonos de herramientas tanto de las distintas experiencias de quienes participan y con quien nos vinculamos, que es importante para nosotras personalmente la posibilidad de pensar una perspectiva de continuidad de los vínculos de trabajo y de las tareas de trabajo, y que eso también es posible gracias a una grupalidad en la investigación que nos va acompañando tanto en las reflexiones, en herramientas, como en el sostenimiento de las tareas, y que todo eso también implica un trazado de puentes múltiples en las vinculaciones. Ujú. Y estas últimas preguntas que también resonaban a lo largo de mi trabajo de investigación, de qué sentidos y significados operan en la comunidad sobre las acciones ambientales que genera la escuela, que generan otras organizaciones, también me la hacía hacia la tesis, de qué sentidos y significados operan en la comunidad a razón de esta investigación que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, que volvemos a esto de los principios éticos y de pensarnos en una condición situada con esos actores de la comunidad y qué sentidos buscamos juntos, ¿no?
y juntas para con esos productos, que puede ser una tesis, puede ser una propuesta pedagógica, podrán ser otros tantos de ideemos juntos y juntas. Así que bueno, en eso rondaban nuestras reflexiones generales. Gracias por el espacio. Ujú, muy agradecida.